narrativa corta. ¿Cuánto es una cita narrativa? Énfasis A en ver, el examen. énfasis Si en no el me contestan oral, les voy a tomar examen al final. enfocamos en el autor. Muy bien, Yuseli, ¿no? Se le da énfasis al autor. ¿Cómo sé yo que le estoy dando énfasis al autor? Porque primero va el apellido. Ya, el apellido. Fernández en el 2022, el año entre paréntesis, cuando es una cita narrativa, afirma que, y etcétera, etcétera, y viene aquí ya el texto, ¿no? Entre comillas, ahí está la comilla, y siempre en una cita textual vamos a tener que colocar el número de la página del documento de donde la hemos extraído. Entonces, repetimos, cita textual narrativa, cuando se le da énfasis al autor, entonces al iniciar el párrafo siempre va a ir el autor y el año, recordando que en este tipo de citas solamente el año va entre paréntesis. El texto que estamos citando va a ir entre comillas, con aquí se corrió un poquito, acá termina la comilla, y la página, ya solamente la P, un puntito, el número de la página, y el punto final va después de que hemos colocado el número de página. Esos pequeños detalles, chicos, esos pequeños detalles es lo que más se corrige, es lo que más se observa. A veces se encuentran trabajos donde este punto está por acá, incluso antes de la comilla. Eso no está bien. Tenemos que poner donde corresponde el punto final. Probablemente porque como hay varias formas de citar, a veces no nos memorizamos dónde va. Por eso es importante que ustedes se aprendan bien esto para que sus trabajos tengan el formato adecuado. Ahora, la cita parentética corta. ¿Cuándo es una cita parentética? Énfasis al texto, muy bien. ¿Tu nombre? Viviana, muy bien. ¿Cuándo es una cita corta? Tiene menos de 40 páginas. Correcto. ¿Por qué es una cita textual? Es tal y como me dice el autor. Muy bien. Solo Viviana me está contestando ahí. María. Solo Viviana y María. El resto, ¿qué hace? Están en su chat, en su Instagram. A ver, atentos. Si no, mi cita, al final les tomamos examen, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, decíamos que la cita parentética me da énfasis en el texto. ¿Cómo diferencio? Porque el autor, la cita en realidad, viene después de que yo ya he redactado todo y lo colocamos al final. Esa es la forma en que yo diferencio una cita narrativa y de una cita parentética. Cuando yo voy a hacer una cita parentética, el texto viene primero, no se olviden las comillas, el autor, el año y la página, todo va dentro del paréntesis, y el punto final va, como su nombre lo dice, al final. Después de todo que yo he puesto, el autor, cierro paréntesis, todo va al final. Ahí está entonces. Paréntesis, autor, coma, año, coma, página, cierro paréntesis, a la página, y le pongo el punto final. Entonces, esa es una cita parentética corta. ¿Qué otro tipo de cita textual tenemos? ¿Qué otro tipo de cita textual tenemos? Larga. La larga, muy bien, correcto. ¿Cuándo es una cita larga? Más de 40 palabras. ¿Cuándo es más de 40 palabras? A veces no nos tomamos la molestia de contar las palabras, pero no tenemos que estar 1, 2, 3, sino sombreamos, miramos en el extremo inferior izquierdo del Word y ahí nos va a salir cuántas palabras. Es necesario que si vemos que ya está un poquito
más larga, podamos hacer ese conteo y ver cómo debería ir la cita dentro de nuestro campo. Entonces, narrativa, ¿por qué? Porque da énfasis al autor. El autor está al inicio, no necesariamente al inicio de la oración, pero sí antes de lo que dice, ¿ya? Entonces, aquí tenemos autor y año. No se olviden que en las citas narrativas solamente el año va dentro del paréntesis. El texto que estamos tomando va a ir sin comillas. Ojo con esto. Citas largas no llevan comillas y solamente se va a diferenciar porque le tenemos que dar una sangría a todo el párrafo, ¿correcto? Todo el párrafo se va a poner una sangría. El punto final va antes de la página y bueno, la página dentro de paréntesis, después del punto. Esta es la forma en que nosotros podemos hacer una cita textual de más de 40 palabras o una cita larga, ¿cierto? Siempre poner el número de la página al final, el puntito antes de la página. Entonces, todo esto tenemos que tener en cuenta al momento de hacer la redacción. ¿Va a comillas? No va a comillas, ¿ya? Citas largas no llevan comillas. Luego tenemos las citas parentéticas largas. Citas parentéticas largas. Gestión financiera, bueno, empieza a describir cómo es la cita. ¿Qué más teníamos que ver? También va a tener su sangría, pero el autor va al final, después de mi punto, donde termina la cita, viene todo el paréntesis, donde tengo el autor del año y el número de página, todo separado por comas. Autor, coma, año, coma, página, 150, cierro paréntesis. Algunos ponen el paréntesis aquí, después del 2009, y dejan la página fuera. Otros le ponen solamente en el autor. Otros lo dejan así y ponen solamente en el año. Se ve cada cosa. Otros ponen el punto aquí donde está y ponen otro punto aquí al final. Entonces hay que tener cuidado. Miss, pero con un puntito se va a hacer bola. Miss, es un punto, ¿qué le hace un punto? No, es que ese punto no corresponde. Porque si yo le pongo un punto acá, aíslo a esta parte que estoy poniendo y entonces no sé a dónde pertenece. ¿Correcto? Entonces hay que tener cuidado esos detalles, ¿no? Como dice la Biblia, en lo poco ha sido fiel, en el detalle, en lo mínimo ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Eres fiel en lo mínimo, en el punto, tu artículo se va a publicar más rápido. No eres fiel en el punto, te van a mandar constantemente a corrección, revisión, revisión. Eres fiel en el punto, tu título va a salir más rápido. Eres infiel en el punto, vas a tener que tus dictaminadores, no sé qué te les vas a tener que llevar a comer su champita, ¿no? Ya no te observen los puntos. Rueguen para que yo no sea su dictaminador. Muy bien. Ahora tenemos las citas parafraseadas. Citas parafraseadas. ¿Cuándo es una cita parafraseada? ¿Cuándo es una cita parafraseada? Correcto, Viviana. Lo que está diciendo el autor, pero con mis propias palabras. De lo que yo entendí, lo que yo capté, pero sin perder la idea principal de lo que está diciendo el autor. Entonces, estas citas parafraseadas también pueden ser narrativas, con énfasis en el autor, y pueden ser parentéticas, con énfasis en quién, en el texto, ¿no? Con énfasis en el texto. Y aquí, bueno, no tenemos límite de palabras, si es más, no lo ponemos, aquí no tenemos. Ejemplo. En la parte de arriba tenemos lo que dice el autor. En este caso es Fernández. Vamos a hacer un ejercicio. Todos van a leer la parte
del autor, ¿sí? Y a cualquiera yo le voy a preguntar qué es lo que entiende. A ver, 2 minutos para leer. Los dos. Lean, abstraigan, luego, ¿qué han entendido? ¿Ya está? Muy bien, a ver. Lo paso que me aprendo sus nombres. A ver, mi amiga que está peinando. ¿Cómo se llama? Casey. A ver, ¿ya has entendido qué es la gestión financiera? Sí, bien. No, no, sí estoy terminando de entender la Ay, ay, última ay. parte. La última parte. Muy bien. Ya. Bueno, para el doctor que en este caso es Fernández, básicamente nos explica que la gestión financiera, más que todo, nos ayuda en el control administrativo de la empresa, la cual nos va a beneficiar a nosotros para, más que todo, asegurarnos que la estructura o la administración que tenemos sea la correcta y cuando es correcta no afecta, o sea, cubre los gastos y no afecta la operatividad de la empresa. Correcto, muy bien. ¿Cómo la califican a su compañera? ¿Está bien o está mal? ¿Logró captar la idea principal del autor? Sí, no, más o menos. A ver, ¿tu nombre? Brian. A ver, ¿qué entendiste de la gestión financiera? Según mi comandante, la gestión financiera es más o menos la mejora que nosotros realizamos para maximizar o sacar el máximo provecho de los recursos y que puedan ser utilizados en un periodo buenísimo. Correcto, muy bien. ¿Tu nombre? James. James. Muy bien, James, ¿qué entendiste? Miss, tengo otra duda, aparte de la pregunta que hizo. Si bien es cierto, nos dice que es lo que entendemos, pero también no sería bueno que cómo lo pondríamos eso. Pero esa es ya la siguiente parte. Primero, ¿qué entendemos? A ver. Ya, desde mi punto de vista pienso que lo que está comentando ahí, que la gestión financiera tiene una manera de administrar los recursos, ¿no? En una empresa con lo suficiente para cubrir sus gastos sin afectar la operatividad de la misma. ¿Eso? Ya, muy bien. ¿Se captó la idea? ¿Ha perdido estar muy similar al texto o ha usado sus propias palabras para expresar la idea? Lo he cortado, ¿no? Está Muy similar, ¿no es cierto? Entonces, el ejercicio que tenemos que hacer, chicos, es justamente eso, tratar de decir en otras palabras lo que dice el autor, pero sin perder la idea. No es que le quito el cómo o el de, ¿no? Y de ahí queda como uga, ¿no? Sin sentido el texto, sino que tenemos que decirlo de una manera apropiada, justamente lo que decía James, ¿no? Una cosa es
abstraer. Y ahora, ¿cómo escribo eso? ¿Cómo lo redacto? Muy bien. Acá, ¿cuál es tu nombre? Payasito. 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 Álvaro. Álvaro. Aaron. James. No me voy a olvidar de ti. Aaron. Payasito, el Muy bien. payasito. A ver, ¿qué es la gestión financiera? Mejor sin leer, a ver, sin leer, sin mirar allá. Creo que es el uso estratégico de los recursos empresariales para minorar los gastos operativos. Excelente, muy bien. Dijo la idea del autor, pero con sus propias palabras, ¿cierto? Muy bien, excelente. Allá, mi amigo, ¿cuál es tu nombre? Ah, bien. Me pasa que los voy conociendo. Solo la Miss Karina sabe sus nombres, yo todavía no. Recién se aprende mi nombre. Y eso. Y en su carro, tomarme mi carro. Por lo menos 2 o 3 semanas les voy a estar preguntando sus nombres cada vez que les Vamos a traer que el van a papelito. intervenir su etiqueta. Con misma. fotocheck. Fotocheck. No se incomoden, no se molesten, a veces ya la edad no olvida rápido las cosas. A ver, Abdiel, ¿qué es la gestión financiera? Bueno, en sí, la gestión financiera vendría a ser la manera de cómo se administra lo que son los recursos de la empresa, cosa que no se ayuden o no disminuyan lo que no afecten, mejor dicho, la economía de la empresa. La economía de la empresa. Muy bien. ¿Nombre, hija? Milene. A ver, gestión financiera. La gestión financiera es administrar los recursos que provienen la mayoría de los recursos de la empresa sin afectar la operatividad que tiene. Correcto. Muy bien, chicos. Ahora, como dijo James, ¿cómo vamos a decir eso? Pero de manera correcta. ¿Cómo lo vamos a escribir? ¿No? Por ejemplo, cuando ustedes me han dicho a Milene, como los demás dicen, ¿no? Eso yo no voy a escribir en el artículo, ¿no? Tengo que hacer una redacción bonita, coherente, fluida, ¿no? Por eso les vuelvo a repetir, es importantísimo que ustedes lean lo que escriben, porque así tal cual lo pensamos, lo hablamos, así lo escribimos. Entonces por ahí se nos dan algunas muletillas que usamos al momento de hablar, pero que eso también lo plasmamos en escrito. Muy bien, todos lo han hecho excelente. Acá también tenemos otro ejemplo de parafraseo. La gestión financiera es la optimización del uso de los recursos de la empresa para cubrir todos sus gastos sin alterar su ciclo de operación. ¿Conserva la idea principal del autor? ¿Sí? Ok, conserva la idea principal del autor. Como ustedes han visto, hay que tomar palabras clave, ¿no? Recursos, administración, ¿no? Operaciones, operatividad, ¿no es cierto? Y luego podemos ya hablar alguna otra cosa que le dé sentido, pero que pueda variar para apreciar lo que está diciendo el autor. Entonces, en este tipo de citas parafraseadas, vamos a tener igual, como es narrativa, el autor y el año. Al inicio de la cita, el autor va fuera del paréntesis, solo el año va dentro. Y aquí no hay que tener mucho detalle con respecto al punto, porque como son citas parafraseadas, según lo que nosotros vayamos escribiendo, podría ir un punto, una coma, si es seguido, si es punto aparte. Y también no se olviden que después de cada cita que yo parafraseo, es importante que ustedes pongan cuál es la opinión, ¿no?, que ustedes tienen con respecto a este autor. Lo que hablábamos la clase pasada, pensamiento crítico. Ustedes tienen que analizar, tienen que interpretar y tienen que dar su crítica con respecto a lo que está diciendo el autor, ¿correcto? Entonces, podríamos poner acá,
Fernández dice que la gestión financiera es López menciona esto, único conocimiento. Sin embargo, se entiende que la gestión financiera desde el punto de vista, qué sé yo, económico, tiene que ver con estos aspectos. Eso ya es tu aporte, tu punto de vista, lo que tú has recogido de todas las fuentes que has revisado. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, citas parentéticas. Lo mismo, abstraemos, ¿no?, las ideas principales del autor, lo ponemos en nuestras propias palabras. Sin embargo, como se le da énfasis al texto, el autor, ¿dónde viene? Al final. Todo dentro del paréntesis. Todo dentro del paréntesis. ¿Ya? Y en este caso el punto, observen, va al final del paréntesis, no antes. ¿Ya? Aquí también observamos, ponen punto aquí, punto acá, y esto queda aislado. Encima siguen redactando acá. Entonces no se sabe de quién es la cita, si del párrafo de la línea anterior o de la cita que sigue. Y entonces vamos a poner acá, por ejemplo, entonces decíamos que viene el punto aquí. No vamos a suponer que aquí estamos escribiendo, sigue mi cita. Algunos ponen el punto acá y ponen el punto acá. Y acá siguen escribiendo. ¿Quién me dice a dónde pertenece esta cita? Si perteneciera a estas líneas anteriores, ¿dónde debería ir el punto? Al final. Acá, ¿no es cierto? Para que pertenezca a esta idea que yo estoy proponiendo, a esta parábola. Muy bien. Como no sabemos dónde se pone el punto, ya encontramos un trabajo así, entonces yo llamo al estudiante y le dice, no, mira, es del otro, es una cita narrativa, pertenece a esta idea. ¿Qué deberíamos corregir? Borramos el punto de aquí o este de acá. Muy bien, ¿qué más? Paréntesis. ¿Qué tengo que hacer con el paréntesis? Primero y poner el año. Solo el año. Correcto. ¿Está bien? ¿O sigue habiendo algo más? La coma. ¿Qué tiene la coma? Se borra. La borra. Después del paréntesis. Puede ir después del paréntesis, como que también podrían no. No hay una regla con respecto a eso, pero generalmente ponemos la coma después del paréntesis, ¿no? Siempre y cuando guarde coherencia con lo que estamos redactando. Entonces, chicos, hay que tener bastante cuidado. Hay que practicar, ¿no? Ahorita van a hacer la práctica. Ahorita van a practicar, ¿ya? Entonces, al final. Muy bien. Cuando tenemos fuentes, ¿no?, donde han escrito uno, dos o más autores, también hay reglas con respecto a eso y también se tiene reglas si es una cita narrativa o si es una cita paréntesis. Si es un solo autor, si es cita narrativa, o sea, el autor va al inicio, solo el año va entre paréntesis. Si va al final, en el caso de una cita parentética, ¿cómo va el paréntesis? Todo junto, autor y año dentro del paréntesis. Si son dos autores, se va a colocar la Y, en algunos casos usan este símbolo. ¿Cómo se llama? Algo con Asper, no sé qué, ¿no? Bueno, algo así, hasta ahora no logro aprender cómo se llama. En casos de cuando hagamos redacciones para revistas, por ejemplo, que están en inglés,
deberíamos utilizar este símbolo, pero si estamos redactando en español con la I. Rodríguez y Sánchez, 2022, solo hay un paréntesis, y la cita parentética, todo, autor y año, dentro del paréntesis. Si son 3 o más autores, solamente se menciona el apellido del primer autor y seguido de las palabras et al. No va en cursiva, va en formato normal, el puntito después de et al, ¿ya? Y luego viene el paréntesis. Si es parentética, todo va dentro del paréntesis y ojo, viene el punto y viene una coma antes del año o después del paréntesis, ¿ya? Ojo con eso. En el caso de que el autor tenga apellido compuesto, en realidad no es compuesto, sino que a veces los autores prefieren que se los denomine con sus dos apellidos. Como nosotros vivimos en Perú, no en Estados Unidos todos usan un solo apellido y generalmente en la comunidad científica se los reconoce por su primer apellido, no tienen segundo apellido. Pero en Latinoamérica algunos autores quieren que figuren sus dos apellidos y para eso se debe utilizar este guión. Entonces, al utilizar el guión, eso se convierte como si fuera un solo apellido y así se lo debe citar al autor. Entonces, en algunos artículos, ustedes van a observar que el autor está escrito de esta forma, hay que respetar. ¿Ya? Si está así, se pone todo. No vayan a borrar y pongan solo López. Se tiene que respetar tal cual ellos han puesto su nombre. Y si es un autor, solo se pondrá así. ¿Está bien? Si es autor corporativo, aquí también hay bastantes errores que se cometen cuando nosotros tenemos a un autor corporativo, por ejemplo, Superintendencia de Mercados o Valores, o alguna organización, ¿no? La SUNAT, SUNEDU, SUNAFIL, Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial de Comercio, la SUNAT, todos los que ustedes conocen, todos los sabidos y por haber. ¿Cómo se debe citar? Si es la primera vez que yo voy a mencionar a este autor corporativo, tengo que poner quién es con su nombre completo. En este caso, Superintendencia de Mercados y Valores. Si es cita narrativa, ¿cómo va a ir? Sus siglas y el año dentro del paréntesis. ¿Ok? Pero si es una cita parentética, ¿cómo voy a poner? Abro paréntesis, todo el nombre, Superintendencia de Mercados y Valores, corchete para las siglas, coma, año y cierro paréntesis. ¿Ya? Eso es importante. Algunos ponen de esta forma, pero lo ponen al inicio, con sus corchetes. O sea, la cita está bien, pero está en un lugar incorrecto. No al inicio, debe estar al final. ¿Ya? Ojo con eso. Eso es cuando yo voy a mencionar por primera vez. Si voy a seguir mencionando, citando a la SMV, en la segunda cita o en la siguiente, ya no voy a poner todo su nombre completo, sino simplemente la SMV 2023 entre paréntesis, en su informe anual menciona o encontró tal cosa. Y si es parentética, todo dentro del paréntesis, pero solamente las siglas, solamente las siglas. Y si es un autor corporativo, sin abreviación, va a tener grupo Romero, ¿no? Por ejemplo, su año, o al final, todo también dentro del todo dentro del. Muy bien. Ahora, este tipo de citas, la cita de citas, se va a usar cuando se tiene acceso a una fuente a
través de otros, ¿no? Por ejemplo, Viviana escribió un artículo y citó a María, ¿ya? Pero yo, que estoy escribiendo de un tema, encontré en el trabajo de Viviana lo que dice María, pero yo no quiero citar lo que dice Viviana, sino lo que dice María. Entonces, esa es una cita de cita. ¿Ya? Entonces, yo voy a citar ¿cómo? Tengo que citar a María dentro de lo que dice Viviana. Entonces, en el caso de aquí, tenemos, ¿no? Un libro que escribió Pérez, pero que dentro de ese libro está la opinión de Rasmussen. Entonces, ¿cómo sería? Rasmussen, citado en Pérez, coma, el año, indica que en la contabilidad que ustedes siguen escribiendo. Por ejemplo, si yo estaría escribiendo mi artículo y encontré en el documento de Viviana lo que dice María, pondría María, citado en Viviana, 2024, menciona que o afirma que, ¿no es cierto? Y sigo escribiendo. Ahora, este tipo de citas no son muy utilizadas, no son muy aprobadas. Generalmente en los artículos que van a las revistas no son aceptadas, ¿no? Pero en algunos lugares con menos exigencia, de repente se puede utilizar, pero no podemos abusar del uso de este tipo de citas. Entonces, dentro de sus trabajos de investigación, ¿cuál es el tipo de cita que debería predominar? Ahora, primero vamos a repasar cuáles son los tipos. Hasta ahora, textual, parafraseada y cita de citas. 3. ¿Ya? 3. ¿Cuál es la que debería predominar en mi trabajo de investigación? Parafraseada. Las parafraseadas. ¿En qué porcentaje aproximado? 50-50. 90. 20. 20 de las citas parafraseadas o 20 de las citas textuales. Ay, Dios mío, perdí. Pero creo que, por ejemplo, te dan